Efraín significaba fructífero, ¿sí? Es uno de los nombres que le puso José cuando estaba en Egipto. Y dice que cuando estaba curando a Israel, vio la maldad de Efraín. Entonces, Dios tiene toda la intención y el deseo de que nosotros nos volvamos al Señor, ¿sí? Y que reconozcamos en áreas en nuestras vidas que no están rendidas a Dios. No están rendidas a Dios porque ahí tenemos nuestros intereses y en nuestros intereses a veces no queremos que otros pongan la mano y mucho menos entregársela al Señor. Por eso Efraín, voy a partir del verso 8. Efraín, Dios le está diciendo, se ha mezclado con otros pueblos. Pablo ya dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque tarde o temprano la carne termina convirtiéndose a las malas pasiones, a los malos deseos, ¿sí? La Escritura habla también que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. A veces nosotros arriesgamos mucho cuando nosotros queremos sacar a una persona del hoyo, ¿sí? Y físicamente la ilustración es, si tú no tienes más fuerza que el que está dentro del hoyo, por lógica que quizás te meta al hoyo juntamente con él. Por eso la palabra dice, no se unan a yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a trabajar con los incrédulos, que no tengas sociedades. No tengas sociedades almáticas, ¿sí? Que el día de mañana te van a contaminar tu corazón y lo que para ti era, ¿sí?, pasión por el Señor, pasión por las cosas del Señor, empieza a tener una tibieza en las cosas del Señor. Y hablo de tibieza, ¿saben por qué? Porque cuando ya se te fue revelada la verdad es muy difícil salir de los caminos del Señor. Vivimos tormento porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es tomado como pecado, ¿sí? Sabemos que muchas cosas cuando nosotros somos tibios, la palabra nos toma como mediocre. Es más, Dios tiene que reprender una iglesia en Apocalipsis y dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿sí? A otra le dice, porque no eres ni frío ni eres caliente, eres tibio. Por eso te vomitaré de mi boca. Entonces, nada sale del cuerpo, nada sale por la boca si primeramente no estuvo en el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que personas que estuvieron en el cuerpo, ¿sí?, son expulsadas del cuerpo por tibieza. Porque Dios no puede expulsar al mundo que nunca reconoció a Dios de su cuerpo, porque nunca estuvieron en el cuerpo. Pero cuando nosotros hemos estado en el cuerpo y hemos hecho alianza con gente, alianzas almáticas estoy hablando, con gente que no tendríamos que haber hecho alianza por unión de yugos desiguales, Dios le está reprendiendo a Efraín. Efraín ha fructificado. Y porque crees que ha fructificado, parece que tuvieras derecho de violar los mandamientos y los principios de Dios. Dios le está hablando a la iglesia de Laodicea. Qué característico que la palabra Laodicea significa Laos, ¿sí?, Dicea, pueblo u opinión del pueblo. Eso es lo que significa Laodicea, la opinión del pueblo. Es como si acá nosotros tuviéramos reunión y la gente, los vecinos vienen a opinar qué canciones tenemos que cantar o qué prédica tenemos que hacer y cómo hacer los cultos. Esto no es democracia, esto es teocracia. Por eso, si una persona, si a nosotros o a Eliel o a la persona que sube acá al púlpito y va a compartir una palabra, nosotros tenemos que estar sensibles a lo que Dios está hablando. Y a veces, aún estando sensibles a lo que Dios está hablando, se nos salen cosas que no tienen nada que ver con Dios, aunque no es pecado, pero sin embargo, a veces tenemos que estar sensibles a Dios, ¿sí? Por eso nunca nosotros podemos decirle a un pastor qué es lo que tiene que predicar. O si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que está predicando. ¿Por qué? Porque el que va a poner la palabra, ese es el mensajero que Dios ha tomado, ¿sí?, para llevar la palabra del Señor.
Por eso la Odisea tuvo un problema que le hacía caso a la opinión de la gente. Tú no puedes hacer caso a la opinión de la gente. Sí, puede decir la música alta, la música baja, no le gusta como... Pero son opiniones, ¿sí? Son opiniones. Pero cuando tenemos que dar un mensaje, la gente dice, bueno, no me gusta que hablen de eso, pero a usted no le gusta. Pero porque tenemos problema en esa área, ¿sí? Porque tenemos problemas en esa área y cuando venimos a la iglesia creemos que todo el mensaje está relacionado con su vida. Miren, no tenemos tanto tiempo de andar investigando la vida de nadie, no solo de la FBI tampoco, ¿sí? Así que venimos, yo me planto aquí, quiero estar sensible al Espíritu de Dios. La semana comparto o recibo la palabra del Señor. Hay mensajes que yo pudiera tener 5 mensajes por predicar y no son los mensajes para el día domingo. Y llego el día domingo y Multimedia sabe que yo el sábado a la noche ya le mando el bosquejo de lo que voy a predicar, pero a veces tengo el bosquejo pero no tengo paz para predicar hasta que dio el domingo que te dice vas a predicar esto y punto. Si no sería un club social y es lo que menos me interesa. ¿Sí? Entonces, Efraín fue mediocre en el amor a Dios. Ya lo venimos viendo del domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era como rocío de la mañana, que venía el calor del sol y se volatilizaba. Que Dios estaba diciendo, o te metes con el Señor o te vas al mundo, pero tienes que hacer algo. O eres frío o eres caliente. Y acá le está diciendo la palabra del Señor, le está diciendo, Efraín, por mezclarte con pueblos que no te convenían, te robaron el corazón, contaminaron tu corazón y te volviste idólatra igual que ellos. Pusiste tus ídolos, ofrendaste a tus ídolos, celebraste con tus ídolos, ¿sí? Y eres como, le dice, eres como torta no volteada, ¿sí? Que se cocinó de un lado, pero del otro lado estaba crudo. Son como los verduleros que te exhiben las mejores manzanas, pero cuando te dan la conversación te ponen la manzana golpeada, la que está podrida, y tú se va a contar qué linda manzana que es, y no te diste cuenta que te estaban, ¿cómo podemos decir? Te estaban engañando, confundiendo, ¿sí? Y le dice Efraín, Efraín, eres torta no volteada. Engañas a la gente porque muestras una cara, pero tu otra cara está cruda. Nadie la quiere recibir así. Es un trabajo a medias, un trabajo mediocre. Y a veces nos pasa a nosotros porque no nos definimos con Dios y no nos definimos con el mundo. Si me voy al mundo, como hizo Demas, Pablo dice, y Demas amó más al mundo y me ha abandonado. Entonces ya Pablo tenía gente que lo abandonaba. Estaban crudos. Algo que no había pasado por el calor del fuego, de la pasión del Señor. Y a veces, ¿por qué quedamos crudos? Porque cuando vienen las pruebas de nuestra fe, ahí nos vamos al mundo, no queremos las pruebas. ¿Por qué tengo que pasar esto? Si Dios es grande, es poderoso, es mi Dios, dice que la palabra se va a cumplir, que todo lo que pidieron al Padre será hecho. Pero nunca un hijo llega a ser maduro si no pasa por prueba. La niñita que hemos presentado, Zoe, ella va a tener que pasar por prueba conforme a la edad que vaya teniendo y la etapa de la vida. Que a nosotros como padres no nos gusta a veces que nuestros hijos estén enfermos, que nuestros hijos padezcan, que se caigan, ¿sí? ¿Lo vamos a tener nuestros hijos en una burbuja? No, pero tienen que pasar por prueba. Y Efraín, como había sido fructífero, dice que fue torta mal cocida o torta no volteada. Que se coció de un lado, pero del otro lado estaba crudo. Un trabajo mediocre, mal hecho. Cuando dice que cuando en capítulo 4 del libro de Nehemías, no vamos a ir ahí, dice que las murallas las fueron a construir hasta la mitad de altura y las dejaron a la mitad. ¿Saben por qué? Porque había 2 hombres, Sanbalat y Tobía, que le gritaban a los judíos: ¿qué van a hacer estos débiles judíos? Que van a levantar sus muros, van a reconstruir los montones de piedra. Dice que se han derribado.
Hermanos queridos, el pueblo de Israel tenía una connotación que levantar los muros significaba tener una seguridad. Porque ninguno de nosotros vive en una casa que no tiene muro alrededor. Para eso ni una tienda de campaña, hasta las tiendas de campaña tienen muro alrededor. Sea de lona, de tela, ¿sí? Pero tienen muro alrededor. Pero el pueblo de Israel quería ir a Jerusalén y levantar los muros. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar seguridad. Construir las puertas, porque eso le daba autoridad. Tú eres que tiene la autoridad en tu casa. No podemos decir que la gente, mi suegra o alguien se mete a envenenarme la cabeza. Porque si usted tiene la llave de su casa, usted permite entrar el que usted decida que va a entrar. Por eso Jerusalén tenía que ser construida. Pero dice que llegaron a la mitad de altura. Dejaron un trabajo a la mitad. ¿Por qué? Porque había gente que lo estaba amenazando, que se le estaba burlando. Hermanos queridos, cuando usted quiera tener autoridad en su casa, la misma gente se le va a burlar. Cuando usted le diga a sus hijos, ¿saben qué? Ahora hemos conocido la palabra del Señor, usted tiene 18 años, usted tiene 15 años, usted tiene 13 años, 12 años, no sé qué edad tendrá. Pero ahora papá recibió la palabra de Dios y con la palabra de Dios recibió la salvación, pero también con la salvación un propósito. De que todo lo que vivan debajo de este techo vamos a caminar conforme a la verdad de Dios. Cometeremos muchos errores, pero no tanto como lo hemos cometido cuando no conocimos al Señor. Y cuando usted quiera poner esos muros en su casa, es decir, desde ahora en más, vamos a darle gracias a Dios en la comida, por la comida que tenemos. Y dice, viejo, ya va a empezar con eso. Yo pongo la comida acá, le vamos a dar gracias al Señor por la comida. ¿Sí? Y el que no le guste la comida se puede levantar porque comemos de nuevo a la noche. Acuérdense que le había dicho, ¿quieren tener paz en su casa? Primeramente va a tener que haber guerra, ¿sí? Pero no guerra de plato ni nada de eso. Poner las cosas en claro. Papá quiere andar conforme a la voluntad de Dios, mamá quiere andar conforme a la voluntad de Dios. Usted me viene de ahora en más a tal hora, ¿sí? Usted no me sale con tal persona, ¿sí? Usted va a colaborar en la casa. Ahora no va a dejar los platos ahí tirados, las tazas. Se levanta, le voy a enseñar a lavar y se lava su vaso, se lava sus trastes, ¿sí? Y por lo menos váyanse usted, ¿sí? El cuarto va a quedar así, si quiere salir, si no, no hay permiso. Me estarán odiando los jóvenes ahora. Eso es construir muros de autoridad, ¿sí? Eso es construir muros de autoridad. Porque si no tienes muro de autoridad, cuando hay un descontrol, cuando hay un desorden, cualquiera viene y mina tu mente, ¿sí? Cualquier cosa mina tu mente. Acuérdense del libro de Lucas y del libro de los Hechos. Lucas dice, todo han escrito, pero ahora vamos a poner orden. Digan conmigo, en el orden hay victoria. Y no dejar las cosas a medias, ¿sí? Si usted empezó una carrera, termínela. Esfuércese, termínela, ¿sí? Haga un esfuerzo, termine la carrera. He empezado algo, termínelo, pero sea excelente en lo que va a hacer. Usted glorifica a Dios cuando las cosas las hace excelentemente. Con lo poquito que tiene, ¿sí? Con lo poquito que tiene. Sea excelente en todo lo que va a hacer. Esfuércese para ser excelente. Libérese de ser mediocre, que la gente vea su trabajo mediocre, chapucero, así, que deja todo sucio, todo. Sea excelente. Que digan, yo llamo a esta persona porque esta persona viene a mi casa y aún cuando hace el trabajo no se va y deja todo, el escombro tirado y me arruina todos los muebles. No, que me limpia todo. ¿Qué te puede llevar a limpiar? 15 minutos, media hora, pero usted va a ser excelente en lo que hace. Amén. Amén. Torta no volteada. Nadie se come una torta cruda. Al menos el que está bien de la cabeza, ¿no? ¿Sí? Nadie se come una comida cruda. Todos queremos comer algo bueno, ¿sí? Porque nos merecemos lo mejor. Digan conmigo, me merezco lo mejor.
No, algunos lo dudan, ¿eh? Torta no volteada, le dice Efraín. Estás haciendo las cosas mediocres. Y no se glorifica a Dios haciendo las cosas mediocres. Dios se glorifica cuando nosotros hacemos las cosas excelentemente. Cuando lo poquito que tenemos, hoy tenemos lo poco y lo vamos a hacer excelentemente. ¿Sí? ¿Amén? Híjole, hermano. Segundo punto, bueno, Santiago dice, Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago dice, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Está hablando de las alianzas con el mundo. Hermanos queridos, tenemos que trabajar con gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Ese no es el problema somos nosotros si nos convertimos a ellos. Si nuestro vocabulario después del domingo, el lunes, el martes ya termina siendo el vocabulario de ellos. Si la actitud de ellos contamina nuestra vida. Y eso habla porque no nos alimentamos del Señor. Cuando no nos nutrimos de la palabra de Dios, que por lo menos la palabra de Dios puede traer una limpia conciencia de que podemos renunciar a un montón de cosas por amor a Dios y para que verdaderamente pueda ver que soy íntegro. Una torta no volteada no es íntegra porque en algún lugar está cruda. ¿Sí? Son cosas mediocres en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que nosotros nos vamos a cortar con todo el mundo. O sea, yo me puedo sentar a comer con todo el mundo, pero no entregarle mi corazón a todo el mundo. ¿Sí? Tú no le puedes abrir el corazón a todo el mundo, porque termina siendo como ellos después. ¿Cuántas personas amaran a la iglesia, hablan en lengua, ¿sí? Tienen el Espíritu Santo de Dios, pero lo apagan al Espíritu Santo cuando convive con personas, ¿sí? Que no le conviene que el Espíritu Santo, no le conviene ¿por qué? Porque no quieren quedar mal con la gente. A veces Dios te tiene que separar de gente para que te des cuenta que Dios ha depositado en tu corazón. Cuando nosotros queremos ser excelentes y glorificar a Dios y que Dios se manifieste alrededor de nuestras vidas, porque nosotros honramos a Dios, porque Él es omnipresente, que nosotros nos comportamos tanto en la iglesia como nos comportamos en casa y nos comportamos en la calle, ¿sí? Y eso no quiere decir que no vayas a una fiesta, vaya a una fiesta, si quiere bailar, baile, ¿sí? Diviértase, pero sepa qué es lo que está en su corazón, que está el Espíritu Santo de su corazón. No se contamine con cosas que hace la gente. Hermanos queridos, y le tengo que hablar muy en serio con cosas también que van a ver en la televisión y lo que van en el cine. Hay tanta sutileza en tantas cosas que hoy el cine... Mire, antes nosotros veíamos una película de terror con mi abuelita, le gustaban las películas de terror. Me orinaba en la cama porque no podía ni ir al baño porque tenía miedo. 4 años le estoy hablando. Hoy ya no es sutil lo que se ve. Todo lo que se ve en las películas de terror es porque es una reminiscencia de lo que ya existe en el mundo espiritual. Es algo de lo que ya existe en el satanismo y todo lo que se ve en el mundo espiritual. Y lo han trasladado a la pantalla. Claro, cuando tú ves eso y cuando eso te contamina tu vida, te es fácil después aceptar un montón de cosas. Por eso la contaminación en nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. Estos ojos se tienen que guardar. Segundo punto. Dice así, verso 9. Dígale que está a su lado, no permita que extraños roben tus fuerzas. Devoraron extraños tus fuerzas, dice, y él no lo supo. Mire, y esto es un dato que le doy. De la edad de los 16 años hasta los 35 años aproximadamente, el pueblo de Israel tomaba una franja que eran los 18, 20 años para ser parte del ejército. Pero está determinado que desde los 16 años hasta los 35 años, a donde nosotros tenemos nuestra fuerza, ahí tenemos que poner nuestra fuerza en el trabajo, en los estudios, en todo lo que vayamos a hacer, ¿sí? Y estaba determinado que el pueblo de Israel, que este paréntesis de edades, estaba la mayor fuerza
de lo que tenía, lo que lo llamaba la juventud, la fuerza de la juventud. De ahí formaban el ejército, ciertos ejércitos, ¿sí? Y estadísticamente, bueno, dice que hasta los 35 años es cuando, desde los 35 años empezamos a menguar un grado de energía por año que vamos pasando, ¿sí? Ya cuando una persona no se calibró para hacer ejercicios hasta los 35 años, después cuando llega a los 40 años le es más difícil empezar a hacer ejercicio físico, ¿sí? De modo tal que se ha comprobado que una persona empezó a hacer ejercicio porque los mandaron por prescripciones médicas a que hiciera gimnasia y quiso hacer todo el ejercicio en todo un día y esta persona tuvo un problema en el corazón que terminó muriendo. Hay cosas que si no lo haces por hábito te va a costar llegar a tomar la rienda de esto que hemos dejado al lado, ¿no? Entonces era hasta los 35 años. Después de los 35 años se consideraba que eran las personas que podían implementar la sabiduría porque eran personas que habían vivido parte de su vida, pero dice que las canas nos dan la sabiduría, ¿sí? Entonces llega en un momento en el cual a este tipo de generación, a este tipo de grupos, extraños le habían robado la fuerza. Me pregunto yo, qué difícil encontrar de este rango de edades a veces que le consagran su vida al Señor, ¿sí? Gente o jóvenes que estén en la iglesia activamente sirviendo, predicando la palabra del Señor. Y nosotros vemos que Dios llama a la gente, digamos, desde muy pequeñito, de 10, 12 años. A Jeremías lo llama de muy pequeño, a Jesús lo llama, o sea, bueno, pero a Juan el Bautista lo llama de muy pequeño. Hubo un rey de 8 años que Dios lo había llamado. A David lo llamó de una edad de los 12 años. A muchos hombres y mujeres que han servido y que están en la Biblia registrados los llamó de muy pequeños, ¿sí? Para que sirvieran al Señor, para que sean un canal de bendición para su ciudad, para su pueblo. Pero esta etapa parece que tenemos tanta salud y tanta energía, tanta fuerza, que a veces depositamos nuestra fuerza en un montón de cosas y no le depositamos nuestra fuerza. Dice la palabra del Señor, ama a Dios con toda tu fuerza, ¿sí? Le pasa como el caso de Sansón. Sansón, Dios lo había separado para él, que era una persona que le preguntaba, ¿en qué consiste tu fuerza? Entonces no era una persona muy musculosa, era una persona que tenía un don de Dios y tenía una fuerza descomunal. Y querían ver los filisteos cómo sacarle, cómo hacer para que él perdiera la fuerza. Y conocemos un poco la historia de Dalila, capítulo 16 del libro de Jueces. Y dice, de tal forma que jugó tanto este Sansón con las mujeres, andaba con una, andaba con otra, que llegó en un momento que llegó una que le hizo perder toda su fuerza, y precisamente es Dalila. Porque jugaremos nosotros con esto, pero va a llegar en un momento hasta que perdemos toda nuestra fuerza. Así le pasó a Efraín. Dice, te robaron la fuerza y tú no supiste. Hermanos queridos, esto habla para que nosotros, si no hemos dedicado al Señor y hemos entregado al Señor, le entreguemos todo al Señor. Nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra pasión al Señor, nuestra dedicación a Dios. Porque vamos a llegar en un momento y que vamos a decir, quizás cuando pasemos la barrera de los 30, 35 años, he invertido mi fuerza al alcohol, he invertido mi fuerza a las drogas, he invertido mi fuerza a gente que no tendría que estar al lado mío y me he desgastado con gente, con preocupaciones, con afanes en la vida, por querer conseguir la felicidad, y la felicidad se consigue en el presente, aceptando con lo que tengo hoy, aprendiendo a ser feliz con lo que tengo hoy. Que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero este Sansón agarró en un momento, dice que se puso a jugar con Dalila hasta que Dalila le descubrió lo que había en su corazón, y dice que le cortaron el pelo. Y dice que cuando vinieron los filisteos, literalmente dice la palabra del Señor, que él no se había dado cuenta cuando el Señor ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por estar jugando. Porque alguien le robó la fuerza, ¿sí?
Porque hay cosas que nos roban la fuerza en la vida, llenarnos de preocupaciones, de afanes, no poder dormir. Y tú dices, te preocupaste toda la vida por esto. Le invertiste toda tu vida a los desenfrenos, a la drogadicción, al alcoholismo. Que otros te robaron la fuerza y tú llegaste a una edad que ahora no tienes fuerza. Y tú te das cuenta y no te das cuenta que quién te robó la fuerza. Cuando podríamos haber hecho otra cosa. Miren, hermanos queridos, cuando tenemos que hacer una labor social y llevar prenda y llevar calzado, llevar despensa. Me gusta la intención que tenemos como algunos, como iglesia, para ir, tener una colaboración. Pero qué difícil hacerle a la persona que sea solidario con su hermano, a unas personas que no conocemos. ¿Qué es lo que nos está quitando la fuerza? La telenovela. Vemos una telenovela y sabemos más depresivos de lo que estábamos antes. Cada uno tomamos la decisión. Pero ellos van a saber a dónde están dedicando sus fuerzas. Si la fuerza que están dedicando y están invirtiendo es por causa del propósito o por causa que somos atados a vicios, que no tenemos ni el carácter ni la voluntad de cortar con ciertas cosas que nos está llevando la vida. Y nos vamos a encontrar con los 30, con los 35 años, nos va a decir, todo ese tiempo fue un tiempo perdido, ¿sí? Porque no supimos invertir bien. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Efraín. Efraín ha fructificado, pero ¿qué te va a servir todo lo que has fructificado? Híjole, hermano. Isaías capítulo 40, verso 30 al 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, diga conmigo, yo espero en el Señor. Y digan conmigo, yo espero en el Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Digan conmigo, tendré nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Digan conmigo, ese soy yo. Vamos, dígalo fuerte, eso soy yo. No me cansaré. Jehová es mi esperanza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está conmigo y renovaré las fuerzas, dice la palabra del Señor, como el búfalo. Ok, tercer punto. Deja de comportarte como un niño. Tócale que está a tu lado. Por ti lo están diciendo. Tercer punto, ¿sí? Verso 9, la parte B, dice, aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Me están siguiendo o no? De manera espiritual, poco a poco el cristiano empieza a dejarse contaminar con el mundo y no se da cuenta en qué momento fue que cayó o se deslizó. Adultos que se comportan como niños padecen del síndrome de Peter Pan, ¿sí? Se comportan como niños. Cosas de niño hacen. Tienen respuestas de niño, preguntas de niños, ¿sí? Pablo dice, cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, me conducía como niño. Pero cuando crecí, cuando fui maduro, dejé. O sea, hay cosas que hay que dejarlas. Dios le está diciendo a Efraín, ya tienes cana. Aunque seas socio de Yo Formé, pero tienes cana. ¿Sí? No venga a aparentar. En vez de usted saber, mira, las canas, dice la palabra de Dios, que es la evidencia que hay sabiduría. O sea, gente, Dios mío. Lo bueno es que cuando yo esté en el cielo no voy a tener que predicarle a nadie. Dice, te han cubierto las canas y tú no lo sabías. En vez de dar sabiduría, te comportas como un niño. Señor, bájese de ese caballito que no es para usted. Y peleando con los niños. Si usted no se baja, lo van a llevar al torito para que cosas así. Al famoso torito. Entonces, gente que se comporta como niños. Pero ya Dios le está diciendo, ¿cómo te vas a comportar como niño, Efraín? Lo que pasa es que tú crees que no se ha pasado el tiempo para ti, porque te han quitado la fuerza. Ahora no sabes que es del Señor que nosotros pasamos etapas en la vida. La mielización, ¿sí?
que es la edad de Valentina, ¿sí? La etapa del niño, la etapa del adolescente y la etapa del adulto, ¿sí? Son etapas que pasamos nosotros, ¿sí? Entonces, pero existen niños malcriados, ¿o no? La verdad que hoy no vino nadie de esos, ¿no? Están los santos nada más, ¿sí? Entonces, fíjense y usted identifíquelo a una persona, o sea, no estoy hablando de niños en edad, estoy hablando de niños en la parte espiritual. Los niños malcriados, yo tengo algunas estadísticas. Los berrinches son frecuentes, ¿sí o no? Gente berrinchuda. Es un niño malcriado. Y es niño. Tú lo ves que tiene canas, la panza le está por explotar, pero son berrinchudos. Porque son niños, no han crecido, no han madurado. Siempre, o sea, siempre están haciendo berrinche por algo. Siempre hacen berrinche y tú lo ves, un niño biológicamente hace berrinche también. Pero un niño tú le puedes tolerar porque tú lo estás instruyendo. Pero ¿cómo se ve eso en la iglesia? En la casa del Señor, ¿cómo lo ves en una familia? Cuando los hijos tienen que decir, papá, ya tiene 60 años para andar haciendo las cosas que hace. Es increíble que los hijos, a veces adolescentes, hacen entrar en razón a los padres. Y le empiezan a decir a mamá, mamá, ¿qué le pasa al viejo ahora? No me voy a meter en eso. No, porque yo voy a llegar a los 60 también. Nunca están satisfechos con nada. No les gusta nada, ¿sí? No me gusta la alabanza, no me gusta la prédica, no me gusta la silla, cambien la silla. O sea, con nada están cosas, ¿sí? Y dice, me voy a ir a otra iglesia. Y se va a otra iglesia, es lo mismo, ¿sí? Porque no es el tema cambiar de casa, es el tema de lo que está ahí adentro. Si tú cambias el lente, todas las cosas las ves distintas. Pero cuando nosotros empezamos a ver problemas en todos lados y que esto, nunca están contentos con nada, ¿sí? Nunca están contentos con nada. Ah, pero se van al mundo, ahí se divierten. Ellos se divierten, se ríen, se gozan. Y parece que estuvieran en la iglesia equivocada. ¿Por qué? Porque son berrinchudos. ¿Sí? Son berrinchudas, nunca están satisfechos con nada. No ayudan en nada, solo se quejan. 4. Intentan controlar a los adultos. Llama la atención a controlar a los adultos. 5. Te avergüenzan de forma frecuente en público. No comparten alegrías. No son arrogantes. No le pidan que te ayuden en algo porque le tienes que andar rogando para que te ayuden. Solamente son personas que se quejan. 8. Ignoran los consejos de los adultos. Tú le puedes dar consejos, tú le puedes decir, pero no te buscan para dar un consejo, te buscan para decirte qué es lo que van a hacer. Y ellos quieren que tú le apruebes lo que ellos van a hacer. Pero si tú le dices, mira, sé prudente, no hagas esto, ellos te vinieron a informar nada más, ¿viste? ¿Sí? Ya sé, nada van a querer hablar conmigo después. 9. Si quedas solo para que maduren, se sienten ignorados o olvidados. Ya nadie me habla, ya nadie se acuerda de mí, se ve que no les hago falta ahora, ¿sí? Y a veces Dios te permite que te quedes solo porque en una área va a madurar, ¿sí? En cuando se quede solo, si no le gusta la iglesia, no le gusta la gente que está en la iglesia, no le gustan los hermanos, se lleva mal, de todo se queja, bueno, vamos a dejar solo un tiempo para ver qué es lo que van a hacer, porque esto a lo mejor tienen un ministerio, ¿sí?, de madurez, de llanero solitario, a lo mejor van a madurar. Y dice, se sienten olvidados por todos, ya nadie me quiere, nadie me habla por teléfono, nadie se acuerda de mí, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no maduramos. 10, para dejar de sufrir. Tienes que soportar
tienes, que sobornarlo para que obedezcan, ¿sí? Y empezamos nosotros con nuestras prédicas clásicas. Si tú obedeces al Señor, Dios te va a bendecir. Si tú rompes con esta gente, Dios te va a bendecir. Y le usamos el bendecir para todo el mundo. Y sin embargo, Dios no tiene ni pensado, porque ya lo bendijo una vez y para siempre. Pero si nosotros tenemos que sobornar con alguna palabra a la gente, ¿por qué? Porque son niños malcriados que van a negociar. Son capaces de dejar un montón de cosas y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque los sobornaste. El día que ellos se dieron cuenta que tú lo que dijiste no se cumplió, vuelven a los viejos hábitos y te empiezan a hacer berrinche, te hacen huelga, te ponen pancarta, te critican, ¿sí? Te mandan mensajes, se averiguan a qué hora está descansando un Maduro y le empiezan a hablar por teléfono para fastidiarle la vida. ¿Saben por qué? Porque lo tenés que andar sobornando. O sea, no funciona el soborno dentro de la iglesia para los niños malcriados. Dios le dice a Efraín, ya tienes canas, ya deja de andar haciendo cosas de niño. Cuarto punto y último punto, lo que Dios le está diciendo por medio de Oseas a Efraín. No le pidas ayuda al que tiene intención de destruirte. Verso 11 dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamará a Egipto y acudirá a Asiria. Mire, Dios le está diciendo, ¿cómo le va a pedir ayuda a Egipto si Egipto te va a esclavizar? Mire, si eso escucharan nuestros gobernantes, deja de andar, claro, ellos se visten como príncipes, pero son mendigos por dentro, pidiéndole siempre a Estados Unidos. Eso lo vamos a cortar del video después. Pidiéndoles, puede andar con los mejores trajes, ¿sí? Pero son mendigos. ¿Saben por qué? Porque piden y lo va a tener que pagar el pueblo, ¿sí? Si eso entendieran o entendiéramos todos, deja de pedirle prestado al que te va a tomar como esclavo el día de mañana. Es más, en el libro de Reyes hay un caso a donde Eliseo tiene que salir por una viuda. Dice, mi marido era fiel y era temeroso de Dios, pero ahora los acreedores vienen a golpearme la puerta a tomar a mis hijos de esclavo, ¿sí? Eso es ser un mal padre. Yo no podría concebir ir a la tumba y dejarle deuda a mis hijos. Era profeta, era hijo de Dios, pero no conocía un principio, que el principio de dar, ¿sí? Es un principio de poner a Dios en primer lugar. Y esto nos tenemos que redimir como iglesia, ¿sí? ¿Cómo nosotros, siendo profeta y ser temerosos de Dios, nosotros vamos a dejar deuda que vengan los acreedores a tomar como esclavos a nuestros hijos? Eso es lo que pasa en las altas esferas y a veces permea a nosotros que somos el pueblo. Meternos en cosas que los vamos a dejar como esclavos. ¿Cómo le vaya a pedir ayuda si está Dios? O sea, Dios le está diciendo, Efraín, me dejaste a mí para ir a pedirle ayuda a Egipto. ¿Sabes lo que vas a hacer mañana? Vas a ser un esclavo de Egipto. O sea, no me pides ayuda a mí. ¿Por qué? Porque yo te digo que alguien te ha robado la fuerza, que no te unas con yugos desiguales. No me pides ayuda a mí y después cuando te vienen tus canas, o sea, cuando ya pasaste una edad, le diste toda tu fuerza y me vienes, o sea, y le vas a pedir ayuda a Egipto. Hermanos queridos, así pasa con nuestras vidas. Así pasa con nuestras vidas. ¿Cómo le vaya a pedir ayuda a alguien que te va a tomar como esclavo? ¿Cómo le va a pedir? Y eso le pasa a veces a gente que quieren ser famosos, que quieren tener dinero, que quieren tener fama. Le piden, van y le venden el alma al diablo. Van y consultan a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos. Y después no quieren tener problema. Le estamos abriendo una puerta a Satanás, que con sutileza se va a meter y se va a meter en un área de nuestras vidas. Principal, la economía se nos va a desmoronar. Todo lo que gane va a ser en saco roto, porque no consideramos a Dios. Y vamos y consideramos a Egipto, consideramos a Asiria, pueblos archienemigos del pueblo de Israel. Y dice, ¿querés ayuda? Yo te voy a dar ayuda. ¿Querés ser famoso? Yo te voy a hacer famoso. Pero después, tu alma me pertenece a mí, ¿sí? Tu alma me pertenece a mí.
Y eso es lo que le pasó a Efraín. Y Dios tiene que reprender. No vaya a pedirle ayuda a gente que ha fracasado, en lo cual tú estás también fracasado. Pídele ayuda a aquellos que tienen éxito, ¿sí? En lo que a ti te está siendo un fracaso. Ve y pídele ayuda a una persona que ha tenido éxito en esa área. Si yo no tengo éxito en mi parte económica, yo voy y le voy a pedir ayuda a una persona que sabe administrar bien. Pero mucha gente me ha pedido, Señor, pastor, ¿cómo le hace? Usted teniendo 5 hijos, vive por fe, que no sabe ni cuándo va a entrar en la iglesia, y de qué va a vivir, y cómo vive su casa, y cómo vive su hogar, cómo vive con su esposa, y cómo viven sus hijos. Hermanos queridos, yo vengo cada domingo pensando que usted no va a venir ni uno, y ni uno va a diezmar, ni uno va a ofrendar, y que no me van a mandar dinero de ningún lado que yo he sembrado la palabra del Señor. Pero yo estoy testigo que Dios nos sostiene a nosotros. ¿Saben por qué? Porque hemos puesto al Señor en primer lugar. A veces he venido sin dinero y he tenido que pedir prestado para darle al Señor, ¿sí? O para comprar algo. Eliel y la gente que está junto conmigo sabe lo que ingresa en la iglesia. Pero yo no le voy a ir a pedir a un político, le voy a pedir que me diga cómo administrar, porque yo tengo 5 hijos y tengo una casa y tengo que una familia que mantener, y tengo que dedicarme a la palabra de Dios, vivir por fe. ¿Por qué critican tanto a la iglesia? Manda un político a vivir por fe, a ver si vive por fe. Pero criticamos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a la familia de Dios que quieren vivir por fe, creerle al Señor que Dios va a suplir todas las cosas. Pero ellos no saben cuando en nuestra casa no había más que un vaso de leche y que nosotros seguimos creyéndole al Señor. No saben que cuando nosotros un domingo predicamos la palabra de Dios y hablamos, Dios me manda a hablar por fe, aunque yo no tuviera nada, pero la palabra se va a cumplir. Yo no vengo a predicar mis realidades, porque si predico mi realidad nos pondríamos a llorar todos. Y usted dice, pobrecito el pastor, todo lo que está pasando y que esto y esto. Hermanos queridos, si yo no predico la palabra de Dios, yo me bajaré de este púlpito y seré una persona normal que quiero conservarme en santidad, con mi esposa, con mis hijos, en mi casa. Tengo errores como todos, pero es una cosa que tengo que predicar la palabra de Dios, me guste o no me guste. Si yo me pongo a predicar mi realidad, por eso hay gente que dice, no parece usted el que está predicando. Es cierto, no soy yo el que estoy predicando, es otro, el Espíritu de Dios. Pero yo no voy a venir a predicar mis miserias. ¿Para qué? ¿Para que ustedes salgan llorando? No, tengo que predicar una palabra de Dios. ¿Usted cree que yo voy a ir a un político que no sabe con quién se acuesta en una noche, que le roba a la gente, a pedirle cómo tengo que administrar mi casa? ¿Sí? No, Señor. Le pido a Dios, Señor, dame sabiduría, que todo lo que llegue a mi mano lo pueda invertir bien y que sea temeroso, porque a veces finanzas de la gente, acá que me para y le para a mi esposa y le dice, pastora, siento de Dios de darle una ofrenda, porque yo sé que son un testimonio para mí. Y hay gente que ganan mucho más que nosotros, ¿sí? Que perciben mucho más que nosotros. A veces el lunes no tenemos dinero, no tenemos nada, absolutamente nada, y Dios suple, el mismo lunes. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido con esta iglesia, ¿sí? Porque acá se paga renta, se paga luz, ¿sí? Hay necesidades, Hacienda se nos viene encima también, pero tenemos todas las cosas en orden. No tan solo hay una persona como Carlos que tiene una excelente administración, sino que nosotros pagamos una contadora aparte de la iglesia para que vean que no hay corrupción dentro de la iglesia, porque queremos ser transparentes. Pero yo le voy a pedir, yo si tengo un problema matrimonial le voy a pedir una opinión a uno que está en Egipto, que ya va por el segundo matrimonio que lo ha frustrado. No, le tengo que pedir, cuando yo veo un matrimonio que sea un testimonio para mi vida, enséñame cómo se hace. Si yo estoy pasando por una enfermedad, voy a buscar una persona que supere a eso. Pero ¿por qué te vas a Egipto a pedir que te ayude? Tarde o temprano vas a ser esclavo de Egipto. Latinoamérica, golpeando puertas. Préstame. Total, de acá a 2 años yo me voy. ¿Qué se la aguante el pueblo? ¿Me pague el pueblo? No es fácil así. ¿Por qué yo tengo que dejar? ¿Por qué? Porque no tienen mentalidad de padre. Y la palabra habla, ¿sí?, de tener mentalidad de padre. Dice que Josías
Siguió los caminos de su padre David. David nunca tuvo un hijo que se llamaba Josías, ¿sí? Pero habían pasado 5 generaciones. Ahora, si David hubiera vivido 230 años, a lo mejor pudiera haber tenido un hijo que se llama Josías. Pero tu padre es con quien tú te conectas, con quien tú te identificas, con quien tú te quieres asemejar. Y en la vida hay un principio, en la Biblia hay un principio. Tú te asemejas con quien te comunicas, ¿sí? Y tú llevas la imagen del que dio la imagen, ¿sí? Mi cara a lo mejor es la imagen de mi padre. Otros dicen de mi mamá. ¿Por qué? Alguien te dio la imagen. Pero tú te vas a asemejar con quien te comunicas. ¿Quieres asemejarte a Dios aquí en la tierra? Comunícate con Dios. Es más, dice la ciencia que la estructura ósea, después de tanto tiempo de comunicarse, se parece. Incluso ve ancianos que llevan 50, 60 años de casados y parecen hermanos gemelos, porque la estructura ósea se empieza a asemejar. Efraín, ¿a quién le estás pidiendo ayuda? ¿A quién le estás pidiendo ayuda? ¿O quieres vivir de un pie adentro y un pie afuera? Lamentación dice, capítulo 1, 1 y 2 dice: ¡ay! ¡Cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue grande señora entre ellas. Verso 2 dice: amargas lágrimas derrama. Por la noche corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que lo consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos.